Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal Fran Basi, informática básica para todos y para todas. Y vamos a hacer otra entrega del blog que estamos construyendo de la tienda de deporte y vamos a ver más cositas del blog. Bien, vamos a ello. Bien, nos vamos a ir a Google Chrome. Bien, nos vamos a buscar Blogger y nos quedamos aquí en la tienda de deporte. Vamos a abrirlo y vamos a mirarlo. Ahora tenemos que ir mirando para cambiar lo que son los enlaces, puesto que tenemos enlaces que tenemos que ir que concuerden. Así que vamos a ir a mirarlo, vamos a ir a diseño y vamos a ir mirando. My menú. Vamos a entrar aquí, vamos a acceder y vamos a mirar la lista. Vamos a ir mirando. El inicio nos conlleva al inicio y tenemos que ir mirando uno a uno. Bien, los enlaces, hay que ir borrando enlaces, tanto del menú superior como del otro menú, y lo tenemos que ir creando nosotros porque he estado mirando y llevan a distintas páginas. Así que vamos a ir borrando de los enlaces de aquí que no nos llevan, los vamos a tener que ir creando y vamos a dejar esto de página como un patrón. Así que vamos a ir quitando enlaces. Vamos a ir borrando inicio sobre mí. Y vamos a ir creando páginas. Bien, así que hay que ir grabando. Vamos a ir creando página por página. Ya sabemos que tenemos aquí sobre mí. Y así que vamos a crear las páginas. Vamos a ver, vamos a empezar. Tenemos la de sobre mí, contacto. Vamos a crear página. Nueva. Nueva página. Y vamos a poner aquí el título. Sobre mí. El crear las páginas y los enlaces porque nos llevan a otro enlace que hizo el fabricante de la plantilla. Ahora nosotros tenemos que ir añadiéndole las páginas para que vayan a nuestra URL, no a las URL de la plantilla y adaptarla a nuestra manera. Vamos a dar a publicar y vamos a crear aquí un poco de texto para ir rellenando. Ya tenemos aquí, vamos a darle un poco de relleno para que se vea. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí sobre mí. Sobre mí. Lo vamos a centrar. Le vamos a poner como encabezado principal. No voy a parar mucho tiempo en explicar cómo era esto, pero para darle un poquito de apariencia, le vamos a poner lo más grande. Ahí. Bien. Y ya tendríamos la página sobre mí creada para que nos lleve de un sitio a otro. Vamos a actualizar los cambios. Bien. Perfecto. Vamos a volver a lo que es el diseño. Vamos a mirar. Nos vamos a ir de nuevo. Vamos a ir a las páginas. Vamos a mirar una cosa de la página. Bien, vamos a mirarlo. Bien.
Nos vamos a ir a diseño. Y nos tenemos que ir a página. Página. Añadir otro elemento. Vamos a poner aquí. Sobre mí, si os acordáis. Desde aquí. Y ahora tenemos aquí la URL. Esta URL la copiábamos. Guardar. Y guardar. Nos íbamos al Top Navigation, que era arriba del todo. Buscábamos sobre mí, que esto nos lleva al enlace que el fabricante creó. Le damos al lápiz. Cambiamos esta URL y le ponemos la URL de la página que hemos creado. Le damos a guardar y guardar. Y ahora cuando vayamos aquí y refresquemos, le damos a sobre mí, nos va a llevar a la página que hemos creado de sobre mí. ¿Ves? Tenemos que ir creando nuestras propias páginas. Ahora si le damos a inicio, vuelve aquí a inicio y sobre mí. Ahora vamos a crear la otra página de contacto. Nos vamos a ir de nuevo a página. Nueva página. Y vamos a poner contacto. Perfecto. Vamos a ponerle aquí un poco de relleno. Ponemos un poco de relleno. Y vamos a ponerle aquí. Vamos a crear un poco de espacio. Y le vamos a poner aquí contacto. Lo vamos a centrar. Perfecto. Le vamos a dar un principal. Y le vamos a dar un tamaño lo más grande. Perfecto. Y le damos a publicar. Bien, ya tendríamos la página de contacto también creada. Nos vamos de nuevo aquí. Nos vamos de nuevo a diseño. Nos vamos de nuevo a página. Y aquí lo mismo. Añadimos otro elemento y con el nombre de contacto. Ya lo tenemos aquí creado. Ya automáticamente nos genera ya la URL. Copiamos la URL. Copiar. Y le damos a guardar. Y le damos a guardar de nuevo. Nos vamos de nuevo arriba, lo que es la navegación, arriba Top Navigation. Volvemos a acceder. Tenemos aquí el enlace de contacto. Le damos al lapicito para editar. Esta URL la quitamos y le ponemos la que hemos copiado en la de página. Le damos a guardar y guardar. Así se irían creando poco a poco. Vamos a actualizar. Poco a poco el menú de aquí arriba. Si ahora le damos a sobre mí, nos lleva a la página de sobre mí, que esto ya habría que adaptarlo a vuestro gusto. Ponerle una imagen vuestra. Y la otra, si le damos a contacto, nos va a llevar a contacto. Y aquí ya si queréis le ponéis un mapa, escribís algo. Ya un blog, por si tenéis, aquí en vez de un blog, por ejemplo, si tenéis una página web. Bien, con esta barra de menú también habría que hacer lo mismo, ir cambiándolo. Ya como sabemos cómo cambiarlo, vamos por ejemplo, de aquí es que habría que quitar muchas cosas, porque hay muchos enlaces, Feature y Documentation. Estos dos que tienen, vamos a ver, que le haga falta los submenús, esto lo puede dejar y va creando páginas conforme, pero vamos, yo en este caso, estas dos se las voy a quitar, para que no sea tanto lío.
para no liaros tanto, nos vamos al main menú. Y era este de feature. Este lo vamos a eliminar. Y vamos a ir quitando este y este. Y este. Vamos a darle a guardar. Vamos a ver lo que nos queda. Bien. Documentación también lo podríamos quitar. Vamos a ir a main menú. Buscamos documentación, que era este, y lo quitamos. Esto que también de documentación lo quitamos. Vídeo documentación también lo quitamos. Vamos a darle a guardar. Y bien, pues lo podríamos dejar así. Ya le añadiríamos más si queréis. ¿Qué queréis? Por ejemplo, si en esta barra tenéis sobre mi contacto y las demás, aviso legal la de cookie. Aquí podéis poner, por ejemplo, las categorías. Si, por ejemplo, tenemos categoría de balón de fútbol y chándal, por ejemplo, podríamos poner aquí lo que son las categorías. O, por ejemplo, podemos poner así para darle el cambio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí. Vamos a ponerle la de inicio. Siempre la dejamos para que nos lleve a lo que es el inde. Pero a esta, por ejemplo, le vamos a cambiar. Este lo vamos a poner aquí, por ejemplo, balones. Y el otro le vamos a poner, por ejemplo, chándal. Bien, le vamos a dar a guardar. Y le vamos a dar a guardar. Ahora nos vamos aquí. Bien. Y este botón de inicio siempre dejarlo aquí para que nos lleve al inicio, porque cuando creemos la página de balones nos va a llevar a balones. Y después volvéis y darle a inicio. Bien. Y vamos a ver una cosa. Por ejemplo, este enlace nos va a llevar aquí a balón de fútbol. Aquí crearemos más tipos de balones para no hacer tantas categorías. Por ejemplo, y podemos copiar lo que es la URL del balón de fútbol. Vamos a buscarlo. Nos iríamos aquí a las entradas. Tenemos aquí lo que es el balón de fútbol. Abrimos y vamos a buscar lo que es el enlace. Podemos coger, por ejemplo, aquí mismo, copiamos el enlace, le damos a copiar, nos vamos otra vez a diseño. En diseño buscamos el main menú, que es donde hemos creado lo del balón. Quitaríamos esta URL, esta la borramos y le pegamos la URL del sitio del balón. Cuando guardemos, nos vamos a inicio. Estamos en inicio ahora mismo. Y cuando le demos a balones, nos llevará aquí, a lo que es el balón. Aquí pondremos más balones, como hemos dicho, más tipos de balones. Y el inicio de aquí, no quitarlo, vamos, de todas maneras ya aparece aquí la barra superior en todas las páginas, pero vamos, la tenemos aquí también, le damos a inicio. O si os pilla por aquí cerca, le dais a inicio y ya vuelve a inicio. Balones. Así sucesivamente se crearían lo que son
los menús. Bien, y vamos a seguir. Vamos a ver qué más cositas podemos por aquí retocar. Vamos a ir a darle a inicio. A ver qué es lo que tenemos por aquí. Lo de página lo hemos dejado. Si queréis se puede quitar. Mm, bien, bien. Dijimos también a ver si le podíamos cambiar lo que es el color de aquí de la barra del menú. Porque tocarle lo que es el HTML y el CSS, si no, primero habría que entender un poquito de código. Pero vamos, se puede ver un poco. Haré un vídeo sobre código HTML y CSS también desde cero para aquellas personas que quieran aprenderlo. Y ponéis vuestra plantilla, como yo digo, de revés. Le dais colores, apariencia, vamos, boca abajo la ponéis. Lo vamos a mirar, vamos a entrar aquí, vamos a irnos a tema y vamos a darle a personalizar. Vamos a ver si podemos toquetear el menú de aquí, si le podemos dar color. Aquí no llegamos a entrar a lo que es personalizar. Esta plantilla ya se supone que tendría que venir un poquito más, con más, con más libertad de tocarlo, con más cositas para tocar. Pero no viene tampoco. Esto es una imagen de fondo. Vamos a mirar gama de colores. Vamos a darle aquí avanzado. Tema color. Transparente. El, el menú background. Mira, aquí tenemos el menú. A ver. Este nos deja tocar este menú. Por si le queréis dar otro color. Este no, nos permite. Nos permite. A ver, quiero ver una cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Dark color. A ver. Nos desactivamos. Este menú hemos dicho. Lo puede poner blanco. Aquí para toquetear el menú este de aquí. Vamos a darle al menú border color. Por si le queréis poner un borde, pero no nos deja. Hay cosas que deja tocar y hay otras cosillas que. Mira, ¿ves? El color del borde. Más oscuro. El color que se pone el color y del borde. Menú color. Estos son los colores de aquí del texto. Blanco, si lo queréis cambiar. Color del título. ¿Qué más nos da? A ver, esto que es lo que es. Este es el hover. Que el hover es que cuando pasa el ratón nos hace un efecto over, pero este no nos deja. A ver. Lo del el más real more por si le queréis cambiar el color. Si queréis poner el color del botón de ese estilo. O si le queréis añadir otro color, también le podéis poner otro color. O este otro estilo, por ejemplo, queda bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más nos permite el color del footer? Que sería el footer pie de página. En este caso es negro. Si lo quiere, por ejemplo, poner de otro color.
Vamos a seleccionar esto, lo que es las letras aquí. Se pone así o un blanquito. Aquí podéis borrar los cambios de lo que hemos hecho hasta ahora. Lo podéis cambiar si queréis. Y no más. No nos deja tampoco mucho cambiar imagen de fondo por si le queréis cambiar una imagen, por si queréis ponerle una imagen de fondo. A ver, vamos a buscar uno. Vamos a mirar. Familia, salud y belleza, patrones. Vamos, por ejemplo, por ponerle un fondo para que veáis cómo queda o cómo que este no lo... Imagen de fondo. Cambiar imagen. Vamos a ponerle este de aquí. No nos deja cambiar la imagen. No nos deja cambiar la imagen, pero bueno, para que sepáis más o menos, porque según qué tema no lo permite o no lo permite. A ver, ¿ves? No se ha podido cambiar, pero bueno, de todas formas, no importa que tengamos tampoco un fondo porque... Bien, vamos a seguir con el tutorial. Vamos a ver qué más podemos por aquí tocar. Nos vamos a ir a diseño. Ya sabéis que en personalizar tenéis, por ejemplo, para cambiar los colores de los botones, del menú de abajo, porque si, por ejemplo, yo me pongo y me voy aquí, por ejemplo, le daría a botón derecho, inspeccionamos y miraría a ver, le aquí y me vería yo aquí al menú este, a esta barra, y vería yo aquí el top bar, que sería este, y por ejemplo, para que veáis que se podría cambiar, pero ya esto es cosa de CSS y un poco de HTML, pero para que veáis que se podría cambiar background, el background. Vamos a ponerle, por ejemplo, green, verde, para que veáis que se puede cambiar. En este caso no se lo he cambiado desde aquí. Esto es para verlo como que se le podría cambiar el color. Y se podría cambiar. Vamos a verlo de nuevo. Presionar. A ver. Este sería. Y le podríamos cambiar al container. A ver. Background color. Pero para que veáis que se puede ir cambiando el color. ¿Veis? Queremos, por ejemplo, este color. Bien. Pero ya eso tendremos que ir trasteando con el CSS. Pero para que veáis que se le puede cambiar lo que es el color. Pero se le tendría que cambiar color a la barra entera, no a una parte de la barra. Así que lo vamos a mirar de nuevo. Del container. A ver. Pondríamos, por ejemplo, aquí el width, que sería el ancho. El width del 100%. 100%. Y ya
Ya una vez que hayamos puesto el 100% de la barra, ya le cambia todo el color, ¿ves? Pero esto ya es con CSS. Pero ahora mismo si le doy a actualizar, no se quedan los cambios, porque esto es en el inspector de lo que es la web, y no en inspeccionar, y no se quedaría grabado esto. Esto habría que hacerlo desde por aquí adentro, tendríamos que ir bicheando. Si yo le doy a actualizar, se va a poner otra vez negro. O sea que eso es para ver los cambios, que se le podría dar cambio para ver cómo quedaría nuestro proyecto si le cambiamos el color. Pero eso ya habría que toquetear el CSS. Eso ya tendríamos que mirarlo. Esto ya tendréis que venir, por ejemplo, y crear lo que sería añadir un nuevo gadget. Y buscar, por ejemplo, HTML y JavaScript, añade funciones de tercero. Vamos a mirar a ver si podemos poner etiqueta CSS. A ver. Por ejemplo, pondremos esta. Pondremos, por ejemplo, aquí barra sub, barra superior. Y aquí le pondríamos lo que es el estilo. Pondríamos style. Cerraríamos el style. Y lo volvemos a anotar aquí. Esto ya es CSS. Esto ya sería más avanzado. Y por ejemplo, para que ustedes lo veáis, vamos a crear CSS. Nos vamos a ir de nuevo aquí. Y vamos a mirar en el inspector para que veáis cómo funciona esto más o menos. Le damos a inspeccionar. Este div, ¿ves? Ya nos aparece el nombre del div para que veáis que sería topbar. Tiene un ID. Esto lo copiaríamos. Esto, por ejemplo, esto lo copiamos. Le damos a copiar. Nos vamos aquí de nuevo. Y lo pegamos. Esto sería lo que es el CSS. Y aquí le pondríamos. Porque esto tiene. Claro, esto es de lo que es la barra, es así, pero para que veáis cómo funciona. Le vamos a poner un background color para que veáis que se queda grabado. Por ejemplo, background color coral. Le damos a guardar. Vamos a quitar esto. Y ya tendríamos el color para que veáis cómo se hace. Esto está metido en dos containers, habría que buscarlo. Este es un container principal y ahora lleva aquí otro container que le han dado un margin automático para ponerlo centrado. Pero también si queremos buscar esto, lo podemos buscar y ponerle el mismo color de esto. Pero este es el cambio que hemos hecho nosotros con el CSS. Ya esto no se borra, ya esto se quedaría. Que es muy fácil lo que hemos hecho. Le hemos dado a añadir a un gadget, que sería por ejemplo, de HTML o JavaScript, que le hemos puesto el nombre de barra superior. Y aquí ya le puede poner el HTML también si quiere, pero vamos, todo lo que hemos hecho es cambiarle el estilo a esa barra, pero para que sepáis que se puede, que si no nos deja al personalizar, no nos da esa opción de cambiarle ese color, nosotros mismos podemos hacerlo buscando con el inspector de elementos y le damos esa apariencia o ese color o lo que queramos darle. Ahí se quedaría así. El color no es acorde, pero claro, estamos haciendo pruebas para que sepáis cómo es el funcionamiento. Ya después le dais el color que queráis, pero para que veáis que existe esa opción. Bien, para que no se haga el vídeo muy largo, lo vamos a dejar para otra ocasión, por lo menos para que asimilemos un poco lo que es el inspector de elementos, que se puede cambiar todas las cosas que queramos. Y hemos empezado a crear más enlaces y ir borrando otros enlaces de aquí, porque esos enlaces nos llevaba a otras plantillas
que no están aquí y eso nosotros lo tenemos que ir creando una a una y dándole nuestra apariencia, porque si no nos llevaban a otro sitio. Le damos a balones, nos llevaba aquí, que está en la categoría de balones, o la entrada o el post, pondría más balones. Si le dábamos inicio nos llevaba aquí de nuevo a inicio. Ahí está, nos llevaba sobre mí, contacto, ya está así a las páginas que nos conlleve, aviso legal, las cookies, el inicio de nuevo y nos lleva aquí. De momento lo vamos a dejar hasta aquí, como he dicho, para que no se nos haga más largo. Le hemos cambiado también lo que es el color a la barra superior de aquí. Se le puede cambiar de aquí también buscándolo con el inspector de elementos. Y ya en el próximo vídeo veremos más cositas. Bien, espero que os haya gustado. Tardan un poquito más estos vídeos porque lo explico detalle a detalle. Todo el mundo no se para explicar cómo cambiar el color, por ejemplo, de la barra superior. Esa si no se puede personalizar. Indagamos un poquito más. Os digo, sobre el inspector de elementos lo tocaremos más veces para que veáis cómo. Os explicaré un poco cómo funciona para que sepáis, para ir sesión por sesión, para saber cada sesión lo que contiene. Por eso voy un poco más lento, pero para que veáis, para explicarlo bien, cómo se debe de explicar, enseñar todos los trucos. Si no enseñamos todos los trucos, no se puede cambiar ni personalizar a nuestro modo. Si os gusta compartirlo, darle un like, suscribirse y darle a la campanita para que cuando saque un nuevo vídeo, YouTube os avise automáticamente, rápido y veloz, como yo digo. Así que nos vemos en otro tutorial y nada, saludos y un fuerte abrazo.